Buenas tardes, muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio conmigo el día de hoy. Te doy la bienvenida, soy Elisa Almanza y hoy vamos a tratar un tema que necesitamos en nuestra sociedad, trabajarlo, cultivarlo, desarrollarlo, anunciarlo, y es la cultura de paz. Para ello he invitado a Omar Gutiérrez, que es psicólogo, pero también psicoterapeuta y se dedica muchísimo a trabajar estos temas de paz. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Elisa por la invitación. Gracias a ti porque sé que estás bien ocupado y nos regalas este espacio. Correcto. Bueno, pues cultura de paz. Vamos a empezar por que me digas qué entendemos o qué entiendes por cultura de paz. Correcto, qué bueno que lo preguntas porque se habla mucho de paz, pero de paz a secas. Así, entonces se suele tener una visión un tanto romántica o meramente conceptual de la paz, como en el hecho de que todos estemos tranquilos y nos llevemos bien. Así. Pero a mí no me gusta tanto hablar de paz a secas, sino más de hablar de una cultura de paz. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una cultura, Elisa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Pues la cultura es todo aquello que los seres humanos tenemos, todos los marcos de referencia que tenemos para interactuar con el mundo, con el entorno. Los seres humanos no podemos interactuar directamente con el entorno, tenemos que utilizar algo que haga una mediación entre nosotros y el mundo, y eso es lo que nosotros llamamos cultura. Por ejemplo, los animales interactúan con el mundo a través de sus instintos. Nosotros, nuestro instinto es la cultura. Entonces, debía la cultura, y entonces la cultura es todo aquello que utilizamos como marco de referencia para relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, lo que estamos tratando de decir es que esos marcos de referencia a través de los cuales interactuamos con el mundo sean adecuados para poder convivir sin dominio. A eso nos referimos con paz. La paz no lo planteamos desde esta perspectiva con un enfoque romántico de hay que querernos todos. No, es cómo nos relacionamos de tal manera que haya influencia mutua entre las personas, pero no dominio, que no es lo mismo. Nos influimos, pero eso tiene que ver con una reciprocidad, a que cuando nos dominamos. Dominamos tiene que ver ya con una situación de violencia. Exacto. Entonces, cuando hablamos de una cultura de paz, estamos tratando de construir marcos de referencia con los cuales podemos interactuar con el mundo a partir de influirnos para el crecimiento mutuo y no tanto para dominarnos. Entonces, uno de los primeros puntos de cultura de paz es revisar si los marcos de referencia, las creencias, cuando digo marcos de referencia hablo de nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, están enfocadas a influirnos positivamente unos a otros o dominarnos. Si es para dominarnos, entonces estamos hablando de que hay una cultura de violencia. Y tendríamos que empezar a construir, a hacer transformaciones culturales para favorecer una cultura de paz, es decir, una cultura basada en la influencia mutua para el crecimiento y no para dominarnos. ¿Sí? Entonces, esto es una visión un tanto quizá más compleja que el agarrémonos de las manos y cantemos canciones bonitas y nos queremos mucho, porque que sirve, pero eso sería hablar de paz a secas, no de una transformación cultural. Creo que ese es el punto central del trabajar este tema de ir construyendo una cultura de paz, porque así como lo planteas, es muy diferente, o diría yo a lo mejor atreviéndome, diametralmente opuesto al concepto que tenemos romántico, como tú lo llamaste, de paz, porque es yo vivo tranquilo, yo vivo bien, nos queremos y entonces vivimos en paz. Sí. Y realmente acá no, acá es algo muchísimo más profundo donde tenemos que lidiar desde un ámbito de respeto con las diferencias de los demás. Exacto. Sí, porque para hablar de cultura de paz tendríamos que entender primero también qué es una cultura de violencia. Muchas veces creemos que el hecho de que no haya un conflicto abierto entre las personas ya estamos hablando de paz, pero puede ser que no haya un conflicto abierto porque una de las partes en la convivencia está totalmente sumisa ante la situación y no puede expresar ninguna inconformidad.
y entonces pareciera que las cosas están en paz. De hecho, a veces decimos, mira, llevamos la fiesta en paz. Exacto. Pero esa paz es una paz simulada porque en realidad hay un dominio de una parte hacia otra, de una persona hacia otra, de un grupo hacia otro, de tal manera que la persona sometida o el grupo sometido no puede expresar su inconformidad y parece que todo está tranquilo. Sin embargo, no hay un ejercicio de violencia que no permite el desarrollo de ambas partes, ¿no? Claro, y también, aparte de que es un ejercicio de violencia externo, también es interno. Bueno, no sé, tú eres el experto, porque al yo vivir de una manera insatisfecho con lo que me está planteando mi realidad y el decir mejor llevo la fiesta en paz, pues yo me estoy violentando, ¿no? ¿O no es una violencia? Sí, lo que pasa es que tendríamos que identificar como diferentes niveles de la violencia, no tipos hay muchos, pero niveles. La que más fácil identificamos es la violencia directa, que es aquella que todos y todas vemos, que es la que es, digamos, duro, seco y a la cabeza, ¿sí? Los golpes, los robos, los insultos, el maltrato, etcétera, etcétera. Y esa, muchas veces decimos, mientras eso no exista, no hay violencia. Es decir, si logramos que la gente no se insulte, no se golpee, no se robe, ya no hay violencia. Se reduce la manifestación de la violencia directa. Pero, por ejemplo, para yo golpear a alguien, o para insultar a alguien, o para robar o matar a alguien, primero necesito creer que se lo merece. Okay. Entonces, puede ser que yo no lo haga por miedo al castigo que voy a tener si lo hago, pero sigo creyendo que se lo merece. Entonces ahí hay una violencia, que nosotros le llamamos violencia cultural, porque son las creencias en las que se sustenta las agresiones directas. Entonces, cuando yo puedo no actuar violentamente, pero sigo creyendo que las personas merecen ser lastimadas, o que la otra persona es de menor calidad que yo, o es inferior, ahí también hay una violencia, aunque todavía no se expresa abiertamente. Y esa violencia no solo va dirigida hacia la otra persona, va dirigida, contestando tu pregunta, hacia mí mismo, hacia mí misma. ¿Por qué? Porque de alguna manera reduce mi potencial para construir bienestar, ya no para la otra persona, incluso para mí, porque mi objetivo se vuelve dañar, ¿sí? No construir. Y cuando daño, obtengo una aparente satisfacción por haberlo logrado, pero si lo analizamos, no hay una construcción de bienestar, es decir, hay un dominio. Logré dominar a la otra persona y ponerla en su lugar, ¿sí? Y hay una aparente satisfacción. Sin embargo, aunque la violencia directa se ve muy claramente que es hacia la otra persona, también es hacia uno mismo, porque uno disminuye su potencial y su capacidad de construir bienestar, y se conforma con el simple hecho de haber dominado a alguien como una forma de creer que está fuerte y empoderado. Como un trofeo. Como un trofeo, como un logro, como una... ¿sí? Exacto. Sí. Omar, y bueno, ¿cómo ir cambiando, cómo ir construyendo esa cultura de paz bajo esta perspectiva, bajo este concepto más amplio de lo que significa paz? Pues, ¿cómo construimos la cultura? Sí, la cultura no es espontánea, no surge de la nada, sino que surge a partir de nuestros procesos de convivencia. Y básicamente la cultura se construye y se transmite a través de dos procesos fundamentales: la crítica y la educación. Okay. Cuando digo la crítica, no me refiero a andar criticando gente, sino a tener una visión reflexiva, analítica, ¿sí?, de lo que sucede a mi alrededor, y poderlo pasar por el filtro de si favorece las relaciones de dominio o favorece la influencia mutua positiva. Pongo un ejemplo desde lo más sencillo, desde el ir conduciendo en el tráfico, ¿sí? Sí. ¿Por qué me voy al tema del tráfico? Porque somos una sociedad regiomontana que prioriza el tráfico, pero prioriza el uso del coche, perdón. E ignoramos el peatón. Pero, por ejemplo, desde la propia forma en cómo veo la movilidad en la ciudad, puedo ser crítico a la ciudad, o puedo no ser crítico, puedo decir, pues así son las cosas, así han sido y así van a seguir siendo. No hay una visión crítica. Y entonces, al carecer de una visión crítica, no hay posibilidad de transformar algo, de encontrar posibles fracturas o grietas que, digamos, podemos mejorar las cosas. Cambio una visión crítica, parte de preguntas
analíticas, como por ejemplo, el dar prioridad a la movilidad en coche, ¿favorece la convivencia respetuosa? ¿Favorece la influencia mutua? ¿O hay un dominio? ¿Sí? Quien tiene coche se apropia de las calles, quien es peatón no se siente que sea dueño de las calles, de hecho se siente temeroso de andar en las calles, no se diga si es ciclista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que parece tan cotidiano y trivial, ahí hay una dinámica de cultura, ¿sí? Y si le apostamos a que no, pues el que tiene coche pues tiene privilegios y esos privilegios deben ser respetados porque tiene el poder de haber adquirido un coche y la ciudad está hecha para que se muevan los coches, es una creencia de dominio. Es decir, las personas ciclistas o peatones tienen una categoría inferior y tendrán que adaptarse a esta forma de vivir en ciudad, ¿sí? Y tienen que aspirar a tener un coche para tener cierto poder y no ser dominados. Este tipo de creencias favorecen poco a poco prácticas de violencia, de exclusión, de marginación, incluso de agresiones directas, ¿no? Entonces, cuando hablo de la crítica es, por ejemplo, ahí el decir, es que así son las cosas y así han sido siempre y no hay manera de cambiarlas, esa es una actitud acrítica, sin crítica. La primera es cuestionarnos si la forma en cómo vivimos puede ser un poquito mejor, aunque sea un poquito, ¿sí? Y si vemos que sí, entonces ahí ya estamos teniendo una actitud crítica. Y el segundo enfoque... Antes de que sí, pasemos al segundo enfoque, que sería la educación, me quiero detener un poco en esa visión crítica, sí, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Correcto, perfecto. Continuamos con el tema de hoy. Estamos hablando de una cultura de paz y estábamos precisamente concretando algunos puntos de cómo ir construyendo esa cultura de paz en nuestro tiempo. Y nos quedamos, esos procesos, ese proceso de convivencia en paz, pues está la crítica y la educación. Estábamos en la visión crítica de las personas, Omar. Y tú decías, bueno, ok, antes de ir a qué puedo aportar yo, me gustaría, pasa algo que a veces vemos la ciudad, a lo mejor los mismos conductores o los peatones o los ciclistas, y entonces no nos gusta y nos enojan las situaciones porque no tomamos decisiones. Hay personas que desde los escritorios están diseñando pues las vialidades, etcétera, y nos enoja mucho, pero no sabemos, no sabemos qué hacer. ¿Cómo canalizar ahí? ¿Estamos hablando de una visión crítica o simplemente es un manifestar una situación con la que estoy a disgusto? Toda visión crítica genera un disgusto. Ajá, ¿sí? Okay. El asunto es quedarse en el disgusto, Okay. o ir un poco más allá. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo veo que algo no me gusta, y no solo porque rompe mi criterio de lo que debe ser adecuado, sino porque veo que favorece relaciones de dominio, Ajá. relaciones donde hay personas que obtienen privilegios a costa de los derechos de otras personas. Sí. Así que creo que eso es importante identificar en la cultura de paz, es decir, que muchas veces el privilegio que alguien tiene es a costa de negar el derecho a alguien más, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando veo que algo me incomoda, puedo empezar a identificar si esa incomodidad es porque simplemente no me gusta o porque identifico que en eso que no me gusta hay alguien, que puede ser yo, puede ser otra persona, que está siendo violentado en sus derechos, es decir, que está siendo dominado. Que hay injusticia. Que hay una injusticia, ¿sí? Y en esa lógica, evidentemente siempre hay malestar, pero luego es qué hacemos con ese malestar. Exacto, ajá. Y ahí creo que es importante primero empezar a revisar mis propias prácticas, es decir, yo formo parte de esa dinámica. Okay. Es decir, cuando yo, por poner el ejemplo de los peatones, ajá, o de la movilidad urbana, sí, cuando yo soy peatón, me quejo de la hostilidad, de la vialidad de los automóviles, pero cuando soy automovilista, porque nos toca a veces intercambiar los roles, las dos partes, sí, sí, juego al mismo juego que critico cuando me toca estar en una posición de desventaja. Eso es lo primero, la autocrítica. Okay. Sí, para ver cómo está instalada en mi persona esa dinámica que puede ser violenta. Sí.
Pero segundo es ver quién más sufre de esta situación, ¿sí? ¿A quién más le importa? ¿Sí? ¿Quién más está inconforme o incómodo con ello? Porque una cultura no se construye de manera individual, por eso es cultura. La cultura tiene una característica que es colectiva. Entonces la transformación de la cultura, de una cultura de violencia a una cultura de paz, también es colectiva. Cuando yo veo que algo transgrede los derechos de alguien, que hay una injusticia y que hay un dominio, por lo tanto, que no hay paz, ¿sí? Puedo encontrar otras personas que comparten esa perspectiva, ¿sí? Y el simple hecho de empezar a reflexionar colectivamente, a analizar colectivamente la realidad, ya es empezar a generar una cultura de paz. Quizá a una microescala entre grupos pequeños, pero ya es empezar a decir, hay espacios donde estamos queriendo vivir una cultura distinta a la cultura de violencia. Y luego hay que tener impacto a algo que llamamos en cultura de paz la violencia estructural, que ya no son los golpes ni las creencias, sino las reglas del juego. Y toda regla del juego tiene dos características, las reglas políticas y económicas. Okay. Y cuando digo política me refiero a quién y cómo toma decisiones. Entonces toda relación tiene política, una relación de pareja, una relación de trabajo, una relación de amigos. Aquí en este espacio tú y yo hay una relación política, quién y cómo toma decisiones. Y económica, quién administra los recursos. Okay. Y recursos no solo los dineros, sino recursos de todo tipo. El tiempo, el espacio, las emociones, el conocimiento. Entonces, si estamos viendo que hay unas pocas personas que tienen toda la capacidad de administrar la política y la economía, tomar decisiones y administrar recursos, y una buena parte no la tiene, eso genera un desequilibrio que va a favorecer creencias violentas y actos violentos. Entonces, de lo que se trata cultura de paz no solo es cambiar los actos violentos, sino cambiar las reglas del juego político y económico de cualquier relación en las que se base en que solo una parte toma decisiones y la otra las acata, y solo una parte administra recursos y el otro o la otra persona o el otro grupo no tiene poder de administrar y tomar decisiones sobre sus propios recursos. Entonces eso requiere que nos organicemos, requiere que cambiemos paradigmas, y estoy hablando tanto a nivel social pero también a nivel familiar. Una cultura de paz se basa en transformar paradigmas, por ejemplo, el paradigma de la competencia por un paradigma de cooperación. Veamos, estamos pensando en competencia en todo momento, en ganar, 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 y no en cooperar. Y para ganar a veces es necesario dominar, por lo tanto ejercer la violencia. Y en cambio en la cooperación se requiere la influencia mutua, no el dominio. Exacto. Por ejemplo, cambiar de un paradigma de exclusión a un paradigma de inclusión. En este ejemplo que te mencionaba sobre la movilidad urbana, ahí está muy claro. Parece que hay una lucha entre quién debe apropiarse de las calles en lugar de cómo todos cabemos en las calles, ¿sí? Cómo nos incluimos, ¿sí? Ahorita hay debates fuertes aquí en diferentes municipios sobre cómo transformar las vialidades de manera inclusiva, incluyente, y no hemos logrado tener acuerdos justamente porque lo que se está buscando es cómo excluimos a la otra parte y no cómo nos incluimos mutuamente, ¿no? Cómo el automovilista excluye al peatón o al ciclista, o cómo se hacen vialidades exclusivamente para peatones donde se excluye al automovilista o al transporte público, y entonces no hay una lógica de inclusión sino de exclusión. Por ponerte algunos ejemplos de paradigmas, también estamos muy basados, sobre todo en nuestra sociedad regiomontana, en el paradigma del éxito, sí, no del bienestar. Exacto. ¿Sí? Es decir, buscamos un paradigma del éxito que tiene que ver con prestigio, con poder, pero no con bienestar. Somos una sociedad con mucho éxito económico, la sociedad regiomontana, hablando en grandes rasgos, pues si desmenuzamos la sociedad veremos que no es así, pero a nivel de bienestar, ¿sí? Tenemos una calidad de vida en promedio bastante deficiente. Nada más si nos consumimos 4 horas de nuestro día en el transporte, eso reduce calidad de vida. Claro. Las condiciones de vida en cuanto a la calidad del aire que hemos tenido los últimos meses o el último año en Monterrey, todo eso, si se fijan, es producto de haber tenido éxito o de haberle aportado al éxito, pero no hemos trabajado en la construcción de bienestar. ¿Sí? Entonces es un cambio de paradigma. Por otro lado, por otro ejemplo, es la búsqueda del bienestar individual, ¿sí? Como paradigma, o la búsqueda del bien común.
¿sí? Es como vemos si estamos trabajando en la competencia, en la exclusión, en la búsqueda del éxito y del bien personal, es necesario generar comportamientos que alguien salga dominado, Exacto. que a alguien se le sean negados su bienestar o sus derechos. Y entonces eso es una cultura de violencia. Claro, ahí nos vamos hacia una cultura de paz. Ajá. En cambio, si trabajamos más en la cooperación, la inclusión, el bienestar y el bien común, ¿sí? Eso implica que no el aislamiento, sino la inclusión de las necesidades de todos los involucrados en una relación, sea familiar, sea social, y por lo tanto que podamos generar una influencia mutua positiva, no un dominio. Entonces, básicamente, para hacer eso se necesita, te comentaba, una actitud permanentemente crítica, no dar las cosas por hecho, Exacto. de que como así han sido siempre, así van a seguir siendo, sino preguntarnos, ¿hay algo que podamos hacer que pueda mejorar nuestra condición de vida, que saque una versión más positiva de mí mismo como persona, de mi familia y de la sociedad? ¿Podemos ser una mejor persona? ¿Sí? ¿Podemos ser una mejor sociedad? Si la respuesta es no, ya valimos, ¿sí? Si la respuesta es sí, aunque sea un poquito, ya es una invitación a, entonces hay algo que se puede hacer. Y el proceso que sería ahí sería la educación para la paz. Exactamente. Y brevemente, Omar, háblame de la educación. Sí, pues como elemento importante para esa construcción de cultura de paz. Sí, fíjate, a mí me llama la atención que hablamos mucho de la educación en valores, y creo que es importante. Pero la educación de valores puede ser también un lugar común, porque se requiere educar en valores, pero con lo que yo llamo con lucidez. Sí. Es decir, que permita no solo ver el mundo de manera distinta, es decir, tener una filosofía distinta, sino tener una práctica de vida distinta. A veces nos quedamos en cambiar a tener una nueva filosofía de vida, pero no necesitamos solo una nueva filosofía de vida, necesitamos una nueva práctica de vida. Exacto. ¿Educar en qué? Primero, en la solución positiva de conflictos. No hemos sido educados para trabajar en conflictos, en otro programa lo trabajaremos, sí, pero es educar dentro del conflicto y para resolver los conflictos, no en negar los conflictos, en el respeto del otro, ¿sí? Y cuando digo el respeto es que muchas veces educamos en una visión romántica de hay que amar a los otros. Ojalá lo lográramos, pero de lo que se trata es de hay que respetar al otro, aunque no lo amemos. Okay. Entonces, educar en valores mínimos, en valores de convivencia, mínimos que tienen que ver con el respeto, la tolerancia, la inclusión. Educar en el bien común, ¿sí? Sí. Y en el cuidado. Es decir, que el dolor de las otras personas no nos sea indiferente y nunca nos parezca que el dolor de alguien o el sufrimiento de alguien o la negación del derecho de alguien es algo merecido. ¿Sí? Porque cuando empezamos a creer que alguien se merece el dolor, el sufrimiento, la exclusión, tenemos las bases necesarias para construir una cultura de violencia que se nos sale de control, ya en la práctica. Entonces, educar en el cuidado. En el cuidado. Sí, que es en parte de la premisa de que ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna negación de derechos, ninguna injusticia es merecida. Exacto. Sí, a partir de ahí. Y que nos atañe, aunque no seamos directamente afectados, también tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, es decir, sentirse parte de la realidad, no alejado. No sé cuánto tiempo nos queda, pero ya estamos por concluir nuestro tema, pero pues como a manera de resumen, alguna frase que quisieras dejar, o sea, ¿cómo? Sí. Bueno, para mí sería apostémosle a la cultura de paz. Sí, hay un texto de Eduardo Galeano que se llama El derecho al delirio, que es un texto largo, pero hay una frase que me llama, que a mí me convoca profundamente, que dice: nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que es justo para todos por encima de lo que más le conviene individualmente. Entonces creo que la cultura de paz se basa en eso, en actuar procurando lo que es justo para todos por encima de lo que más me conviene individualmente. Omar, pues muchísimas gracias por habernos compartido este tema el día de hoy. Gracias por la invitación.
¿Quieres dar algún teléfono donde te pueden contactar o una red social? Un correo electrónico, omar-gtz@yahoo.com. Muchísimas gracias, Omar. Y pues muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de construir la vida juntos.